Respuesta a Emanuel Vallejos. ¿Quería Satanás ser igual solo al Hijo, no al Padre? Sección 3. El Hijo igual al Padre. En la sección anterior abordamos muy brevemente el hecho de que el Padre y el Hijo, en el contexto de la deidad, comparten nombres y títulos, y que uno de los títulos que comparten es el Altísimo, y que por lo tanto ese título hace referencia a ambos, tanto al Padre como al Hijo. Este punto nos lleva a una conclusión obligatoria, que es la siguiente. Si el Padre y el Hijo, en la deidad, en la revelación que la Biblia hace de ambos, comparten títulos y nombres, entre los cuales están Creador, Dios, Señor, Yahweh, Poderoso, Todopoderoso, Salvador, Rey de Gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores, Roca, etc. Esto se debe a una sola razón posible, y es que ellos son iguales. Dentro del marco de la individualidad hay entre ellos igualdad en naturaleza y en voluntad y propósitos. Sus designios son los mismos en ambos, y esto porque comparten majestad, poderío, autoridad y mando. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, mi Padre y yo uno somos, Juan 10:30. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:15. Y ese todo incluye sus nombres y títulos. Lo interesante es que, aunque junto con el Espíritu Santo, tema de otro estudio, son los que componen la deidad, ninguno de los dos se glorifica a sí mismo, sino que uno glorifica al otro. Y esta acción es recíproca y repetitiva, donde uno es glorificado en y a través del otro. Así, por ejemplo, la forma en la que el Padre glorifica su propio nombre es a través del Hijo. De allí que nos diga el apóstol Juan en 13:31 de su Evangelio: entonces cuando hubo salido, hablando de Judas, dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y el verso 32 complementa la idea añadiendo, si Dios es glorificado en él, en el Hijo, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Nótese cómo la glorificación entre ellos es recíproca. Uno glorifica al otro y viceversa. Esto es un concepto característico y repetitivo en el Evangelio de Juan. Miren 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Este es un tema maravilloso, con preciosas lecciones para nosotros sobre la interrelación entre el Padre y el Hijo, en el marco de la igualdad que los caracteriza. Pero es un tema aparte. Con todo, sí, es muy posible que alguien esté pensando, ¿cómo es que son iguales si el propio Jesús dijo, mi Padre mayor es que yo? Juan 14:28. Esa declaración de nuestro Señor se vuelve un problema para el punto que estamos transmitiendo respecto a la igualdad entre el Padre y el Hijo, solo cuando no se sabe distinguir entre textos que se refieren a la humanidad del Hijo de Dios de textos que se refieren a su deidad. Juan 14:28 no puede estarse refiriendo a la divinidad de Cristo por una razón muy simple, dada por el mismo Juan. Esto es importante tomarlo en cuenta. El mismo escritor que dijo que Jesús enseñó que el Padre era mayor que él, dice en ese mismo Evangelio, 2 capítulos antes del 14, que ese Jesús que dijo, mi Padre mayor es que yo, fue quien se apareció al profeta Isaías, según Isaías 6, y que se le apareció en visión como el gran Yahweh. Juan 12:36 al 41. La pregunta aquí es, ¿el Yahweh que se apareció a Isaías
que según el mismo Juan era el Hijo, es menor a alguien. O invirtiendo la pregunta, ¿hay alguien mayor que el Yahweh del Antiguo Testamento que se apareció a Isaías? Esta es una buena pregunta para contestar por parte de quienes emplean Juan 14:28 para aplicarlo a la divinidad de Cristo. De paso, trabajamos actualmente en un estudio titulado precisamente Mi Padre Mayor es que yo, en respuesta a muchos antitrinitarios declarados, llámense unitarios o testigos de Jehová, y a otros igualmente antitrinitarios, solo que usando el adventismo como camuflaje. En ese estudio compartimos información bíblica y de Elena G. de White que de alguna manera puede ser de ayuda para aquellos que sinceramente buscan la verdad respecto al real significado de Juan 14:28. Confiamos en el Señor que tenga algún aporte en defensa de la verdad bíblica. Por estar listo, seguro que lo compartiremos. Y a pesar de que sea de este servidor, que no es ni teólogo ni erudito, algo bueno tendrá. Mírenlo primero y luego juzguen en su sano juicio, pues es su derecho y el de cada uno de ustedes. Volviendo a nuestro tema, es claro que en la Biblia el Padre y el Hijo son iguales, individuales, pero iguales, en carácter, en naturaleza, en atributos. Esto de camuflaje adventista lo decimos con todo respeto a sus personas como tales, pero en frontal oposición a sus conceptos antitrinitarios. Según ellos, en oposición a la doctrina católico-romana, pero más bien ligada a ella en sus postulados fundamentales, como lo son engendramiento ontológico y eterno del Hijo, o una generación del Hijo por parte del Padre de la misma naturaleza, ontológica y eterna, ignorando que dicho concepto es parte de la médula espinal de la dogmática católica. Decimos ignorando, pensando lo mejor, pero resulta un poco difícil creer que estos expositores disque adventistas del séptimo día no conozcan la doctrina católica. Solo ellos sabrán si hablan por desconocimiento o a sabiendas de. Al fin y al cabo, el juicio del Señor y no nuestro, no nos corresponde. Alguien dijo una vez, amanecerá y veremos. Solo que en ese tiempo para algunos quizá ya sea muy tarde. De ahí el consejo inspirado, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Mis disculpas por este lenguaje un poco duro, pero es que al venir de cuna adventista y después de casi 5 décadas de conocer, enseñar y defender la doctrina bíblica de la deidad de Cristo, como la enseña la Iglesia Adventista del séptimo día, con todo lo que eso implica, y luego venir mirando y escuchando a estos expositores que dicen ser adventistas, mi indignación es grande. Amo esta iglesia en la que particularmente fui formado desde niño, y el mirar una de esas doctrinas básicas, como lo es la divinidad de Cristo, manoseada, ultrajada, pisoteada y tergiversada, me imposibilita callar. Sí, estamos claros en que para algunos estas palabras ni les van ni le vienen. Uno de ellos expresó en un comentario a uno de nuestros videos: es usted un mentiroso, Víctor. Yo esperé ver las razones por las cuales esa persona me cataloga así, pero no había ninguna en su comentario. Qué diferente sería agregar las razones y los argumentos para que el comentario sea escriturístico y no proveniente de un hígado enfermo. Pero también entendemos que no se puede desplazar la verdad con razonamientos humanos. Al margen del escrito está, y por eso el silencio de esa persona. Y al fin y al cabo, todos tenemos en el marco del respeto al otro libre expresión. Así que esa persona y otras pueden seguir llamándonos mentirosos,
Solo sepa que no nos afecta. Ser insultados por defender la verdad es un honor. Y para aquellos que no basan sus comentarios en determinado estado del hígado, sino en razonamientos coherentes, siempre estamos en total disposición de escuchar, leer, etcétera, y reaccionar al respecto en el marco del total respeto. Bienvenidas sean esas intervenciones, que de paso son las únicas a las que reaccionamos con sus correspondientes respuestas. Igualmente en la total disposición de ser corregidos, si es necesario, en algún concepto, siempre y cuando esté de por medio el escrito está, y en el marco de una sana hermenéutica, que de paso siempre estará acorde con los escritos de Elena G. de White. Las personas a las que nos referimos como estando ya desde algún tiempo distorsionando la verdad en el tema de la deidad son, entre otras, el pastor Esteban Bor, Emanuel Vallejos, pastor Carlo Cabello, Sandy Santos, licenciado Daniel Cúcaro y otros. Y cuando decimos que lo hacen con camuflaje adventista, lo que queremos decir es que estas personas se presentan con trayectoria adventista del séptimo día, pero con una doctrina distinta a la que caracteriza a esa iglesia en dicho tema. Esa diferencia puede verla cualquiera que se tome el tiempo para revisar los documentos oficiales de la Iglesia Adventista, doctrinalmente hablando, y compararlos con los conceptos transmitidos por estos expositores. Sí, todos ellos argumentan que su doctrina es la realmente adventista, como todos pueden mirar en sus videos. Lo interesante es que al aplicarle el colador del escrito está y de los escritos de Elena G. de White, tales aseveraciones de pretendida doctrina adventista se caen por su propio peso. La parte más triste de todo esto es que cada vez hay nuevos adeptos a sus tergiversaciones. Alguien dirá, con cierta razón, ¿y acaso sus propios videos, los de este servidor y de nuestro ministerio, audios y otras exposiciones, no tienen también sus seguidores? Sí, eso es una realidad, pero no antes de haber pasado por parte de ellos nuestras exposiciones por el colador correspondiente. Esto es así porque ese es nuestro consejo a todo el que vea o escuche nuestras exposiciones. Y si alguien reacciona presentando argumentos sólidos, no bagatelas, contra nuestros conceptos, siempre hemos y seguiremos estando abiertos a recibir contraargumentos como lo más normal del mundo y no guardando silencio ante dichos argumentos contrarios. Esa es la diferencia. De paso, qué bueno sería si alguno de esos contraargumentos, tan escasos, por cierto, nos sacaran de algún error doctrinal en el que hayamos caído. En vez de incomodarnos, agradeceríamos mucho y de corazón a esa persona, porque transitar por el error nunca conducirá al éxito y por supuesto tampoco al agrado de Dios. Bien, dado a conocer nuestro sentir sobre lo ya expresado, nos corresponde mirar, según los escritos de Elena G. de White, si quería Satanás ser igual al Hijo, pero no igual al Padre, según Emanuel Vallejos. ¿Es esto así en los escritos de Elena G. de White? ¿Es cierto eso? Creía, enseñó Elena G. de White que la pretensión de Satanás era solo ser igual al Hijo, no al Padre. Soporta la declaración de Emanuel Vallejos en este particular, y que es la razón de toda esta serie, el peso de los escritos de Elena G. de White. ¿Debe un adventista del séptimo día aceptar esa enseñanza? O la misma pregunta en otra forma, ¿puede alguien aceptar ese concepto de Emanuel Vallejos y a la vez seguir siendo adventista del séptimo día? Veamos. Hay dos formas básicas para saber si Elena G. de White enseñó que la pretensión de Satanás era solo ser igual al Hijo o también ser igual al Padre. Hay una forma indirecta y otra directa. En la directa, habría que encontrar en sus escritos el que ella
exprese directamente, sin necesidad de ninguna interpretación de nadie, que Satanás quería ser igual al Padre. ¿Existe eso en sus escritos? Por supuesto que eso iría en total oposición a la enseñanza de Manuel Vallejos y otros, y desenmascaría a los exponentes que creen lo mismo que Manuel Vallejos en este punto, como personas que dicen ser adventistas del séptimo día, pero que no lo son. ¿Por qué esto sería así? Muy sencillo. Yo no puedo ser adventista del séptimo día y al mismo tiempo enseñar doctrinas contrarias a la doctrina adventista. Y hay algo claro. Elena G. de White era adventista. Su enseñanza es representativa de la doctrina adventista. No sé si alguien se aventuraría a refutar eso. Ahora, antes de ir a esas declaraciones directas de Elena G. de White en este aspecto, abordemos, aunque sea brevemente, la forma indirecta en la que Elena G. de White enseñó que Satanás pretendía ser igual al Padre y no solo al Hijo. Veamos. Según Elena G. de White, basada en la Biblia, como siempre, el Hijo y el Padre son iguales. El Hijo es igual al Padre. Ya veremos alguna entre tantas declaraciones sobre esto. Ahora, si el Hijo es igual al Padre, es Dios, como lo es el Padre, y Satanás quería ser igual al Hijo, entonces, desde el sentido común, solo puede entenderse que Satanás quería ser también igual al Padre. No podría ser de otra forma. Ahora, un paréntesis aquí. Hay que aclarar que cuando Elena G. de White habla del Hijo como igual al Padre, como Dios, lo hace en el marco de igualdad plena, total, absoluta, no en un sentido parcial. Esto debe aclararse porque expositores como el pastor Esteban Bor insisten en que sí, Cristo era igual al Padre. Hasta recalca él, era Dios, pero sujeto al Padre desde la eternidad y por la eternidad. ¿Qué de esa declaración? ¿Hay sentido en ella? Ustedes van a encontrar conceptos similares en la dogmática católica, donde también se dice, sí, el Hijo es igual al Padre, es Dios, pero generado por el Padre, originado por y en el Padre, engendrado ontológicamente por el Padre, pero es igual a Dios. El Hijo es igual al Padre, pero tuvo inicio, origen, y ese origen es el Padre. ¿Cómo les parece? ¿Quién puede entender ese malabarismo filosófico? ¿Cómo alguien que tuvo origen puede ser igual al que lo originó? Los teólogos católicos dicen, es que la igualdad es en la esencia. Es decir, son iguales porque son de la misma esencia. Como un hijo de un humano es igual a su padre, es humano en esencia. Como un hijo de un gato es igual a su padre, es gato, pero solo en esencia, porque su padre fue antes que él. ¿Vamos entendiendo, amados? Qué curioso. Los conceptos católico dogmáticos sobre la relación entre el Padre y el Hijo son tan similares a los de los antitrinitarios disque-adventistas. Lo único que ni el pastor Esteban Born ni otros antitrinitarios se han animado a decir para estar así en total acuerdo con la dogmática católico romana es que el Hijo tuvo inicio. Aunque si analizamos bien, ¿qué es lo que quieren decir cuando insisten en que fue engendrado en la eternidad? Si eso no implica origen, inicio, ¿qué significa entonces? Pero, por supuesto que eso no lo pueden decir abiertamente porque, bueno, y quién sabe, si perdieran el grueso de sus seguidores que todavía los aceptan como adventistas. Decimos que, quién sabe, porque la multitud nunca ha seguido a otros por principios, sino por otros motivos que no viene al caso mencionar aquí. Quién sabe si a la larga más bien conseguirían más seguidores, marcándose más así el remanente de Dios en este tiempo. Pero un momento, y no dice Elena G. de White que el Hijo fue engendrado.
Sí, por supuesto que lo dice. ¿Y qué significa entonces eso? Ese es tema de otro estudio. A su momento lo estaremos viendo. ¿Y qué base tenemos para decir que en la doctrina católico-romana se enseña que el Hijo es igual al Padre, pero que a diferencia del Padre el Hijo tuvo inicio? Bueno, esto puede encontrarlo cualquiera que se dé a la tarea de indagar sobre eso en documentos católicos. Pero sirvan de ejemplo los siguientes. Leemos de Dios, Amor Trinitario, por Franz Lohr. Dice así: frente a la doctrina arriana, el sínodo en Antioquía, considerado como el prólogo del Concilio de Nicea del 325 después de Cristo, quiso establecer como confesión de fe cristiana que el Hijo no pertenece al ámbito de las criaturas. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Y lo que caracteriza esencialmente a éste vale también del mismo modo para el Hijo. Por eso, el inmediato añadido antiarriano lo llama Dios verdadero de Dios verdadero. Su origen esencial del Padre no hace del Hijo un Dios derivado de segundo orden, sino que Él es Dios como el Padre. Adoptando un pensamiento de orígenes, el concilio confiesa al Hijo como engendrado desde la eternidad por el Padre, lo que excluye un principio temporal en el sentido de creación. De allí resulta la siguiente imagen de Dios profesada por Nicea. El sínodo confiesa a Jesucristo como el Hijo ontológico y eterno del Padre, que con Él nos da todas las cosas. Romanos 8:32. La autocomunicación de Dios realizada en el Hijo radica en su vitalidad y en su voluntad de revelarse. El Padre y el Hijo coexisten desde la eternidad, por cuanto el Padre, sin origen, engendra al Hijo eterno. Siguiente obra. Obras de San Agustín, tomo 4, Tratado de la Santísima Trinidad, primera versión española, introducción y notas del padre Luis Arias, OSA, doctor en teología, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, segunda edición, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1956. Dice: Agustín ve en Dios una esencia que se personaliza. Agustín concibe la esencia de Dios como subsistente en tres personas distintas por relación de origen. Siguiente obra. El Dios vivo y verdadero. El misterio de la Trinidad. Luis F. Ladaria. Secretariado Trinitario, cuarta edición, 2010, Salamanca, página 335. Dice así: según la tradición cristiana, el Hijo y el Espíritu Santo tienen en común el no tener en sí mismos la fuente de su ser, a diferencia del Padre. El término genérico de procesión da razón de algún modo de esta diferencia entre el Padre, principio sin origen, por un lado, y el Hijo y el Espíritu, por otro. Siguiente obra, Manual de Teología Dogmática, Ludwig Ott, Editorial Herder, Barcelona, 1966, página 116. Dice: procesión divina inmanente designa el origen de una persona divina de otra por la comunicación de la esencia divina numéricamente una. Misma obra, página 119. Dice: el Hijo, por razón de ser engendrado eternamente por el Padre, posee todo lo que el Padre posee, exceptuando la paternidad y la carencia de principio, que no son comunicables. Y en las páginas 127 y 128 dice este mismo libro:
La agenesia o inascibilidad es considerada por la casi totalidad de los santos padres como propiedad del Padre. Ven expresada en ella no solo el hecho de que el Padre no es engendrado, sino también el de que no tiene origen. Ingenitus, sine principio, mientras Él es a su vez el principio original de las otras dos personas. De Teología Dogmática, Michael Schmaus, tomo 1, La Trinidad de Dios, de Ediciones Real, S.A., Madrid, 1960, página 363, tenemos lo siguiente. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de Hotheos, no se piensa en primer lugar en la esencia divina única que subsiste en tres hipótesis, sino en la persona concreta que posee la esencia divina sin proceder de nadie, y la cual comunica la esencia divina al Hijo mediante la generación y al Espíritu Santo por medio de la aspiración. Misma obra, página 426, dice así: por poseer la plenitud de la vida divina esencial, mejor dicho, por ser esa plenitud, el Padre produce al Hijo, el cual es también la plenitud de la vida divina. La Sagrada Escritura llama generación a esta producción. El Padre y el Hijo, que son la misma e idéntica plenitud esencial de la vida divina, producen al Espíritu Santo, el cual por su parte es también la plenitud esencial de la vida divina. En la Sagrada Escritura no encontramos un nombre apropiado para esta producción. De paso, no sé por qué se extrañan de que no encuentren un nombre apropiado para esa producción en la Escritura. Es simple. No pueden encontrar ningún nombre apropiado para esa producción porque esa producción no existe en la Escritura. Misma obra, página 431. Dice, la Sagrada Escritura afirma expresamente que la producción de la segunda persona es una generación. Bien, como puede verse, en la teología dogmática del catolicismo romano, reina en el tema de la deidad un malabarismo teológico capaz de confundir fácilmente a las mentes más hábiles. Un malabarismo que va de un extremo a otro, donde por un lado se puede decir que el Hijo de Dios es eterno, por lo tanto es Dios, como lo es el Padre, pero tiene origen. El Hijo es la plenitud misma de la vida, pero no es fuente de vida. El Hijo no fue creado, pero tiene origen. Él fue engendrado, no creado, solo que fue producido. Es igual que el Padre, en Dios. Lo que pasa es que Él no tiene en sí mismo la fuente de su ser. Ese es atributo exclusivo del Padre, que es el único con carencia de principio. O sea, el Hijo es Dios, igual al Padre, solo que tuvo principio. Mientras leía estas huecas filosofías humanas, que no son más que autocontradicciones, venían a mi mente expresiones del pastor Esteban Bor mientras miraba sus videos al prepararle la respuesta que algunos de ustedes habrán podido ver a su tema de la supuesta subordinación eterna del Hijo. Después de compartir estas declaraciones de eruditos católicos, se puede ver fácilmente de dónde vienen tales conceptos. Les decía que al leer estas declaraciones y compararlas con el del pastor Esteban Bor y las de algunos otros antitrinitarios, no veo nada distinto de fondo. Recuerdo escucharle decir, aquí no estamos diciendo que el Hijo no es Dios. Él es Dios, igual al Padre, solo que es subordinado. Él es Dios igual al Padre, solo que es sujeto al Padre desde toda la eternidad y por la eternidad. Es que puede verse alguna diferencia entre eso y la dogmática católica respecto al Hijo. Y aquí volvemos a nuestro punto en estudio, después de este paréntesis.
Era eso lo que creía Elena G. de White sobre el Hijo. Cuando Elena G. de White nos dice que el Hijo es igual a Dios Padre, hace alguna salvedad. Dice que lo era, solo que esto o aquello. Veamos. A fin de conocerle, página 13, párrafo 5, página 11, párrafo 4 en inglés, del 5 de enero, dice, Cristo era Dios esencialmente y en el más elevado sentido. En Exaltaba Jesús, 255 la página, párrafo 6, 261, párrafo 6 en inglés, del 4 de septiembre, y también en Mensajes Selectos, tomo 1, 348 la página, párrafo 2, 296 la página, párrafo 2 en inglés, dice, en él estaba la vida original, no prestada, no derivada de otro. Qué interesante. He aquí la doctrina adventista sobre la divinidad de Cristo. Buscamos la doctrina adventista del séptimo día sobre esto, aprobada por el don profético. Ahí está. Cuando Elena G. de White dice que el Hijo era igual a Dios, es a eso a lo que se refiere. No a una igualdad tomada de la dogmática católica, donde el Hijo es igual pero diferente. No a una igualdad donde el Hijo es eterno pero con origen. No a una igualdad donde el Hijo es la vida pero alguien produjo la de él. No a una igualdad donde el Hijo no tiene principio pero fue producido. ¿Qué desastre teológico es ese? Vergüenza debiera darles a sus proponentes. Con todo, aún tenemos pendiente el compartir con ustedes algunas de las declaraciones de Elena G. de White, donde claramente define que el Hijo es igual al Padre. Pero ahora, teniendo claro lo que ella entendía por igual, y que esa es la forma indirecta de decirnos que si Satanás quería ser igual al Hijo, eso significa obligatoriamente que también quería ser igual al Padre, porque ellos son iguales. Querer ser igual a uno que es igual a otro es querer ser igual a ese otro. Pero, en honor al tiempo, nos quedan esas declaraciones para la segunda parte de esta sección. Por ahora, bendiciones del Señor y hasta la próxima. Una aclaración. Por allí dije desenmascaría. Lo correcto es desenmascararía.